Hola a todos, bienvenidos a mi clase. En la clase de hoy vamos a continuar con el nuevo HSK2, es de la versión 3.0 y con la unidad 1 el último texto. En la clase de hoy vamos a aprender el verbo 懂 y luego también vamos a aprender el verbo 介绍 y también cómo se usa este verbo. Y también la diferencia entre 意思 y 有意思. Vamos a ver. En esta unidad, en el nuevo HSK2 versión 3.0, en esta versión ahora tenemos texto que ya no es un diálogo. Bueno, vamos a leer. Primero tenemos 王老师，我们已经到北京了。Profesora Wang, nosotros ya llegamos a Beijing. Y normalmente cuando usamos 已经 muchas veces combinamos con le, como la acción está realizada, ya está realizada. Entonces decimos 已经到北京了，到 significa llega a Beijing. Y luego 我们是您姐姐来接的。Entonces aquí su hermana mayor vino a recogernos. Entonces se usa 是一的 para enfatizar el agente de la acción. 姐姐 su hermana mayor de usted. 您姐姐来接的。Ahora tenemos la estructura, tenemos la oración, lo que hemos visto en la clase anterior. 请 aquí 请 significa invitar. 他请我们吃了北京烤鸭。Entonces ella nos invitó que comemos. La pato asado. 烤 significa asado o horneado, hornear, asar. Entonces 烤鸭北京烤鸭 de estilo Beijing. Y luego 还给我们介绍了很多东西。Entonces este 还 significa también 给我们介绍了很多东西。Aquí tenemos la oración con que. Este que es el marcador de objeto indirecto. Marcador de objeto indirecto. Y después de marcador de objeto indirecto es el objeto indirecto, en este caso es nosotros. Y el verbo es 介绍, presentar, introducir, recomendar. Y luego 很多东西 es un objeto directo, significa muchas cosas. Si recuerdas esta oración, 我给妈妈打电话 es la misma estructura. Tenemos objeto indirecto y objeto directo. Bueno, vamos a ver cómo funciona por si acaso no recuerdas. Tenemos 介绍 es el verbo, significa presentar, recomendar, introducir. Y ni es el objeto indirecto. Y tenemos 一本书 es el objeto directo. Entonces, 给 marca el receptor o el destinatario de la acción. Entonces está marcando el objeto indirecto como ni. Entonces lo que aparece después de que es el objeto indirecto. Bueno, entonces esta oración es igual como 我给你打电话. Está en unidad HSK1, unidad 13. Por si acaso no recuerdas esta estructura, puedes ver aquí tenemos el vídeo. Bueno, vamos a continuar con el texto. 我们的中文不太好. Entonces el sujeto es nuestro chino. Y 不太 es un adverbio de grado. Hemos visto en HSK1, unidad 12, 不太. Y tenemos 好 es el adjetivo, no está muy bien. Luego 有时 a veces es un adverbio. 不太 otra vez un adverbio de grado y tenemos 懂. Ten cuidado, 懂 es un verbo de pensamiento o psicología. Y 它的意思 su significado o lo que quiere expresar.
Ten cuidado, tenemos la palabra 有意思，有意思 es interesante. Interesante es un adjetivo, pero aquí 意思 es un sustantivo. Ten cuidado, aquí 意思 es un sustantivo. Luego voy a explicar más. Ahora tenemos la palabra 懂，懂 significa entender, comprender. Es un verbo que indica tu pensamiento, tu psicología. Entonces es similar como 想、喜欢、爱 de HSK 1 unidad 14. Por si acaso no recuerdas este concepto o no sabes este concepto, puedes ver aquí tenemos el vídeo. Y luego, entonces para este tipo de verbo podemos poner adverbio de grado antes de este tipo de verbo. Por ejemplo, podemos decir 很懂，不太懂 así. Entonces, también este 懂 también se usa como complementos de verbo con 看 y 听 como 看懂, 听懂, pero no aprendemos hoy. Vamos a aprender en el futuro. Y ahora tenemos 意思，有意思与意思。Aquí tenemos un ejemplo. 这本书很有意思 significa este libro es interesante. 很 es un adverbio de grado. Y después, 有意思 significa interesante. Entonces, ten cuidado, 有意思 es un adjetivo. Y luego, 你的意思是什么 En este caso, significa algo como, ¿cuál es tu significado? ¿Qué quieres decir? En este caso, este 意思 es un sustantivo. Es un sustantivo, 你的意思 tu significado. Entonces, aquí refiere como el significado de las palabras o el sentido de lo que alguien quiere expresar. Entonces, ten cuidado. En este caso es un sustantivo. 意思 es un sustantivo. 有意思 es un adjetivo. Bueno, ahora vamos a ver los ejercicios de unidad 1. 我去电影院看电影 Antes de todo, tenemos la palabra 去 es el verbo. Antes del verbo, que metemos un adverbio. ¿En qué adverbio tenemos? Tenemos 已经 es un adverbio. 有时 a veces también puede ser un adverbio. En este caso, en la realidad podemos poner 已经, también ponemos 有时. Pero ten cuidado, aquí no tenemos la palabra 了. Entonces, en este caso sería mejor si ponemos 有时 a veces. Entonces, en este caso, esta oración no está indicando una acción que está realizada, ¿sí? Sino está hablando un fenómeno en común. Entonces, a veces no estamos hablando una acción que está realizada, sino a veces yo voy al cine para ver película. ¿Sí? Si usamos ya, entonces 已经 en este caso normalmente ponemos 了 en el fin de la oración. Luego, 上课要多听多说 ¿Qué es 多听多说 Cuando ponemos 多 antes de un verbo, significa escuchar más, hablar más. Y en HSK 1 también hemos aprendido esta expresión como 多喝水 多看书 también antes yo he grabado un video sobre este tema. Y ahora 你懂我的 ok, tú entiendes mi, entonces 我的 esa es la posesión. Entonces después de posesión ponemos 意思 entonces es 意思你懂我的意思吗 ¿Entiendes lo que quiero decir o mi significado? Así. Bueno, aquí otro ejercicio. 我很喜欢北京 como lo que he dicho, con 喜欢 podemos meter adverbios de grado antes de 喜欢 con este tipo de verbo. Entonces aquí, 这是我第三次来北京了 alguna cosa, la acción está realizada. Entonces usamos 已经 ok, esta vez o este ya es la tercera vez, ok, que yo vengo a Beijing. Luego tenemos 你我给你 tenemos 给 entonces 你 es un objeto indirecto.
Y tenemos 以下 ok, es un complemento de verbo, aunque no hemos aprendido. Con que, entonces, que podemos poner. Vamos a ver, 这是我的中国朋友李文 es mi amigo chino 李文 y aquí tenemos 认识你很高兴 entonces conocerte estoy feliz entonces conocemos a alguien entonces obviamente 我给你 te presento entonces usamos 介绍我给你介绍一下 Finalmente tenemos número 5. 今天的工作太多了 Hoy el trabajo de hoy es demasiado 太多了 Y persona B responde entonces 那你找个人来 entonces tú busques o tú buscar sí buscar entonces busque una persona que venga a que hace entonces a ayudar ¿sí? Para ayudar 帮忙 y ten cuidado ¿qué pasa si agregamos ni antes de ba en este caso ya no es 帮忙 sería 帮 solamente usamos 帮 en la clase anterior ya hemos visto 找人来帮你吧 cuando tenemos ni no podemos usar 帮忙你 tenemos que decir 帮你 Bueno, ya está la clase de hoy. Si tienes cualquier duda, puedes dejarlas en el comentario y voy a responder pronto. Gracias. Hasta luego.